Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Hoy estaremos iniciando el estudio del capítulo 6. En esta primera parte vemos que definitivamente en el capítulo 6 de la primera epístola de Pablo a los Corintios se habla de las demandas y la vida libertina. Instrucción respecto a demandas entre los cristianos. En el primer versículo, Pablo denuncia su recurrencia a tribunales paganos en disputas entre cristianos. Esto significa que literalmente el versículo 1 dice esta pregunta: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es por esto que, utilizando o recordando esta frase, ¿osa alguno de vosotros?, son palabras fuertes que Pablo usa. Pablo simplemente no puede creer lo que estos cristianos corintios están haciendo. Tal es así que hoy nosotros vemos también que esta frase tiene algo contra otro, porque en la iglesia había desacuerdos, indudablemente, como en la actualidad, pero aparentemente un cristiano creyó haber sido engañado por otro y buscó justicia en las cortes locales, ir a juicio delante de los injustos. Esto es lo que mencionaba Pablo. ¿Cómo uno puede acudir a alguien que no conoce a Dios? Y dentro de las personas que están en una iglesia, se entiende que uno debe recurrir a Dios para que nos dé sabiduría y poder resolver nuestros asuntos que se presentan en la congregación. Los jueces locales se sentaban en lo que se conoce como el asiento bema del magistrado civil, el cual se encontraba en el centro del mercado. ¿Por qué? Porque la cultura griega encontraba entretenido un buen pleito legal. Cualquier demanda pronto se hacía del dominio público. Entonces, esto implica que era conocido a nivel general cualquier desacuerdo que podía darse, y esto tampoco convenía a la congregación, a la iglesia. Injustos es literalmente la palabra injusto en el sentido de no justificado delante de Dios, no salvo. ¿Por qué los cristianos corintios están tratando de encontrar justicia de aquellos que no están justificados delante de Dios? Esta era la pregunta principal que realiza Pablo. Si ellos no conocen, si ellos no son salvos, si ellos no han sido justificados por Dios, ¿cómo pueden tener la atribución de juzgar a un hijo de Dios? Es por esto que Pablo está usando el término injustos en un sentido religioso, no un sentido moral. No es que los jueces corintios fueran necesariamente malos, sino que no eran cristianos. Este era el punto de Pablo, esta era la inquietud que él tenía. Más adelante, los versículos del 1 al 6 declara por qué los cristianos son completamente capaces de juzgar sus propios asuntos. Y está mal ir a las
cortes paganas, en disputas entre cristianos. Sí, entonces aquí nosotros tenemos mucho más claro de lo que pretendía Pablo hacerles ver a los hermanos que estaban bajo el régimen, bajo el conocimiento, bajo la disposición de Dios, porque estaban en base al Evangelio, conociendo la palabra de Dios, cómo podían recurrir a alguien que no la conocía. Aquí otra pregunta. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Es muy interesante lo que aquí nosotros estamos leyendo, y por esto yo quiero repetir. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Hemos de juzgar a los ángeles. Imagínense entonces lo que nosotros, o cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser bajo la sabiduría de Dios. Los cristianos deberían ser completamente capaces de juzgar sus propios problemas por causa de nuestro destino. Cuando reinemos con Jesucristo, nosotros vamos a, de una forma u otra, juzgar al mundo, incluso juzgar a los ángeles. Esto es lo que dice la bendita palabra de Dios. Por lo tanto, la idea de cristianos juzgando ángeles es fascinante, desde luego. No significa que nos sentaremos a juzgar a ángeles fieles, como si pudiéramos penalizarlos por no ayudarnos o no estar allí. Pero tendremos parte juzgando ángeles malos. Y si esto estamos viendo, entonces, si esto dice la bendita palabra de Dios, los redimidos por Cristo, dice aquí, cuán grande es el destino de Dios para los hombres y mujeres redimidos. Pregunta: ¿hay alguna afirmación en los escritos apostólicos, en ciertos sentidos, que tiene implicación más definida y tremenda de la unión de los santos con el Señor? Este es comentario de Morgan. Esta es una pregunta que nosotros debemos siempre hacernos. Por lo tanto, aquí vemos exactamente lo que determina esto. El destino de los hombres y mujeres redimidos, que un día será más grande que los ángeles e incluso sentarse a juzgarlos, debió haber sido una fuente de gran molestia para algún ángel alto en el cielo. Recordemos, él no quería servir a una criatura inferior ahora, y no quiere que una criatura inferior algún día sea levantada más alto que incluso él. Así que él se rebeló contra Dios y está determinado para alejar a tanta humanidad como sea posible de sentarse en el juicio de él mismo. Podemos imaginar el perverso placer orgulloso de Satanás tiene por cada alma que va al infierno. Ellos no se sentarán en el juicio contra mí. Esto es lo que nosotros podemos darnos cuenta. Tal es así que la palabra de Dios lo dice, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces aquí nosotros podemos ver cuál es la razón principal del enemigo de querer hacernos caer. Si los cristianos están siendo preparados ahora mismo para
tan glorioso destino, ¿por qué los cristianos corintios permiten a aquellos que son de menor estima en la iglesia, que quede esto muy claro? Esto es, los jueces seculares, que decidan las disputas entre cristianos. Entonces es inaudito, no debería ser así. Aquí no hay entre vosotros sabio. Pero es muy importante, después de que Pablo mencione exactamente lo que nosotros deberíamos hacer y cómo deberíamos comportarnos, tampoco es que nosotros somos sabios o somos superiores a los jueces terrenales. Aquí nos declara, los cristianos corintios estaban orgullosos de lo que pensaban que era su sabiduría. Si nosotros recordamos allá en esta misma carta de Corintios, en el capítulo 1, que ya lo habíamos visto anteriormente, los versículos 18 al 31, pero sus acciones están mostrando que no había entre vosotros sabio. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Definitivamente, si el hermano con el hermano pleitean en juicio, como dice la palabra, por sus acciones, Pablo mostraba que no estaba en contra de toda acción legal. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 22, versículo 25, como también en el capítulo 25, los versículos del 10 y 11, él apeló a las cortes romanas por sus derechos. Sin embargo, Pablo sabía que estaba mal cuando el hermano con el hermano pleitea en juicio. Recuerde entonces cómo esto implica que en el interior de una congregación, en el interior de una iglesia, nosotros deberíamos ser capaces de solucionar todos estos pleitos, estos desacuerdos. Es importante para los cristianos el resolver disputas entre ellos mismos de acuerdo a los principios de Dios. Esto se puede hacer a través de la iglesia o por medio de arbitraje cristiano. Pero hoy en día, tal como en los días de Pablo, no hay ninguna razón para que los cristianos demanden unos a otros. Podemos solucionar bajo la sabiduría de nuestro Dios. Otra pregunta. ¿Esto significa que es permisible para los cristianos demandar a no creyentes que los defraudaron? Esta es una cuestión importante de nuestros tiempos donde la gente está tan lista para demandar. Pablo ciertamente no saca a relucir este asunto en particular y no dice que el problema entre los cristianos debe quedar sin resolución, no dice eso, solo que debe ser resuelto en el ámbito correcto, en su interior. Ahora, Pablo tampoco está diciendo que los cristianos deberían tener su propia corte para manejar ley criminal. No, no dice eso. Porque si también nosotros recordamos, está escrito en la carta a los romanos del capítulo 13, los versículos 3 y 4, en donde Pablo dice que es apropiado para el Estado manejar casos criminales. Los cristianos deberían, de cualquier forma, ser capaces de manejar casos civiles entre ellos mismos. Aquellos en una comunidad religiosa que no se someterán a un arbitraje propio, hecho por personas entre ellos mismos. Deberían ser sacados de la iglesia de Dios. Este es un comentario de Clark. Hasta aquí llegamos
con nuestro estudio bíblico. Continuaremos, si Dios permite, la próxima semana. Bendiciones.